Bueno, vamos a meternos de lleno en la figura de Lope de Vega. Todos lo conocemos, ¿verdad? Como el Fénix de los Ingenios. Pero, a ver, ¿qué esconde realmente ese apodo tan sonoro? Pues mirad, detrás de esa etiqueta se oculta una paradoja fascinante, la de un creador que, en realidad, vivió y escribió en dos mundos completamente distintos. Y es que, para que nos hagamos una idea de la dimensión del personaje, estamos hablando de una producción literaria que es, bueno, casi sobrehumana. Más de 1500 comedias, una auténtica barbaridad. Su capacidad para conectar con la gente era sencillamente legendaria. Sus obras reventaban los corrales de comedias, que eran los teatros de la época, vamos. Lo convirtieron en la gran celebridad de su tiempo. Era, sin ninguna duda, la voz del pueblo. Claro, y aquí es donde nos asalta la gran pregunta, la clave de todo este análisis. ¿Quién era el Lope de Vega real? ¿Fue ese éxito arrollador entre el pueblo una elección consciente o era solo, digamos, la fachada de una ambición mucho más compleja? ¿Le bastaba con el aplauso de las masas o en el fondo lo que anhelaba era el reconocimiento de los círculos más cultos? Pues bien, para empezar a desenredar esta madeja vamos a ir a su terreno, a donde jugaba en casa, el teatro, porque es ahí, sobre las tablas, donde su conexión con el pulso de la calle se hace arrolladora. Y aquí está la clave de todo, el núcleo de su genio teatral, la mixtura. Fijaos bien en esa palabra. Su grandeza no está en elegir entre lo popular y lo culto, sino en mezclarlos, en fusionarlos de una manera magistral. Lope se dio cuenta de que para crear algo potente, algo que de verdad representara el alma de su tiempo, tenía que entrelazar la cultura de élite con las tradiciones del pueblo. Y ojo, que esto no fue casualidad, ¿eh? Fue el centro mismo de su estrategia creativa. Y esto no es teoría, ¿eh? Lo hizo de una forma muy concreta. Se fue directamente a las fuentes de las que bebía la gente. ¿Qué hizo? Pues metió en sus obras los cantos de los cancioneros, las historias de héroes y amoríos del romancero, la sabiduría de la calle que se condensa en los refranes. Todo, absolutamente todo, tenía cabida en su teatro. Y claro, el público iba y se veía a sí mismo en el escenario. Era algo totalmente revolucionario. Pero ojo, que esto no era un simple corta y pega para quedar bien con el público. Como bien apunta la crítica, Lope no solo usaba estos elementos, los elevaba. Cogía una varada popular, una cancioncilla tradicional y la convertía en un momento de una altura lírica brutal. Demostró que lo popular no estaba reñido con lo artístico, sino todo lo contrario. Vale, pero el teatro era solo una cara de la moneda, porque al mismo tiempo Lope estaba peleando otra batalla completamente distinta en otro campo de juego, la prosa. Y aquí, fijaos, aquí cambiamos de tercio radicalmente. Ni el público era el mismo, ni los objetivos tenían nada que ver. Es aquí donde conocemos al otro Lope, al autor que no se conformaba con los aplausos y anhelaba otro tipo de gloria. Una más duradera, quizá. La que dan los libros, el respeto de los entendidos y, sobre todo, un sitio entre los grandes poetas eruditos de la historia. Y esto no fue un capricho, ¿eh? Fue una constante a lo largo de toda su vida, casi una obsesión. Quería demostrarle al mundo, y quizá a sí mismo, que él, el rey del teatro popular, también sabía jugar en la liga de la alta literatura. Y en esa liga había un campeón indiscutible, Luis de Góngora. Góngora era el símbolo del poeta culto, y la sombra de su rivalidad con él persiguió a Lope durante toda su carrera. Un ejemplo perfecto de esta ambición es la Arcadia. Es su primer gran intento en la prosa de largo aliento. Y no elige cualquier género, no, escoge la novela pastoril, que en ese momento era lo más de lo más, un formato de gran prestigio entre la élite cultural. Y la usa como un escaparate para demostrar todo lo que sabe de mitología clásica, pero también, y esto es muy de Lope, para colar de manera velada sus propias movidas amorosas mientras estaba al servicio del duque de Alba. Y aquí es donde su estilo da un giro interesantísimo. Si su teatro es ritmo, acción, diálogo trepidante, su prosa es todo lo contrario. Se para. Se toma su tiempo, se recrea en la descripción. Es como si Lope quisiera literalmente pintar con palabras. Construye sus escenas con una atención al detalle, a la luz, al color, que parece que estás viendo un cuadro. De hecho, la crítica ha señalado algo fascinante. En esas descripciones se puede ver la influencia cálida y colorista de la pintura veneciana. Pensemos en Tiziano, en Tintoretto, esto nos dice mucho. Nos muestra un Lope que no solo mira a otros escritores, sino que se inspira en otras artes. Un Lope sofisticado, conectado con las corrientes estéticas de Europa, que busca crear algo más que literatura, una experiencia sensorial. Pero claro, para entender de verdad la obra de Lope, no podemos quedarnos solo en los libros. Es imposible separar al escritor del hombre, porque su arte está soldado a una biografía que es una auténtica montaña rusa, llena de pasión, de escándalos y de muchísimo dolor. Es que su vida parece un guión de película.
amores prohibidos que acaban con él en el destierro, aventuras militares, la fama más absoluta y luego la tragedia más cruda. La muerte de varios de sus hijos y sobre todo la enfermedad y muerte de su último gran amor, Marta de Nevares, lo destrozaron. Le dejaron sumido en una tristeza profundísima en sus últimos años. Y como no podía ser de otra manera, todo ese dolor se filtró en su escritura. Esa vitalidad arrolladora de sus primeras obras va dejando paso, poco a poco, a un tono mucho más oscuro, más melancólico. Es el Lope que ya lo ha vivido todo y que ahora, desde la vejez, reflexiona sobre lo que ha perdido, sobre lo efímero que es todo. La obra que mejor representa todo esto, su testamento vital y literario, es sin duda La Dorotea. La publica ya al final de su vida y es su obra más íntima, la más compleja. En ella, Lope echa la vista atrás a aquel amor de juventud con Elena Osorio que le costó el destierro. Pero claro, ya no lo mira con los ojos del joven apasionado, sino con la perspectiva y el desengaño del anciano. Es fascinante, porque en esta obra Lope es como si se partiera en dos. Por un lado, a través del personaje de Fernando, revive toda aquella pasión juvenil, casi violenta. Pero luego, y esto es lo más curioso, en el personaje de su rival, Don Vela, proyecta una forma de amar mucho más serena, más platónica, la que seguramente solo pudo entender al final de su vida. Es, en definitiva, un ejercicio brutal de autoanálisis hecho literatura. Entonces, volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Lope era el genio del pueblo o el erudito para minorías? Pues bueno, creo que a estas alturas ya está claro que la respuesta no es una cosa o la otra. La respuesta es una síntesis. Ahora es cuando su apodo, Fénix de los Ingenios, cobra todo su significado. Igual que el ave Fénix renace de sus propias cenizas, Lope hizo nacer algo totalmente nuevo de la mezcla de dos mundos que, en teoría, eran incompatibles. Su verdadero genio fue ese, su increíble capacidad para fusionar y renacer. Al final, la gran lección de Lope de Vega es que no hay por qué elegir, que no existe una contradicción insalvable entre el éxito popular y la ambición culta. Su legado es la demostración de que un único artista puede ser inmenso, puede contener multitudes y puede hablar con una voz que llegue por igual al corral de comedias y a la biblioteca del erudito. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que va mucho más allá de Lope y que llega hasta hoy. ¿Qué hace que el arte sea grande? ¿Su capacidad para llegar a todo el mundo o su aspiración a una perfección que solo unos pocos aprecian? La vida y la obra de Lope parecen decirnos que, tal vez, el mayor poder de todos reside precisamente en no tener que renunciar a nada, en hacerlo todo a la vez.